Hoy te muestro una forma rápida y fácil de hacer un vestido playero drapeado en la espalda y sin necesidad de coser. Necesitarás los siguientes materiales: tela nylon spandex, cinta métrica, marcador, tijeras y regla. El primer paso es la toma de medidas. Toma la medida de tus caderas y súmale 15 pulgadas. Esto es porque la pieza va a ir solapada. Luego de eso, determina el largo que quieres el traje. Mídelo desde la parte de arriba del busto hasta el largo deseado. Por ejemplo, si la medida de las caderas es 35, le sumas 15 pulgadas para un total de 50. Como vamos a doblar la tela por la mitad, ese 50 lo dividimos por la mitad y esa medida es la que vamos a marcar acá. 25 pulgadas, la mitad de 50. El próximo paso es marcar de manera vertical el largo del traje. En mi caso, el traje va a medir 22 pulgadas de largo. Esa es la medida que voy a marcar en esta dirección. Crea un rectángulo con esas dos medidas y recórtalo. En el área que está abierta, vamos a marcar en la parte superior 3 pulgadas de ancho y 3 pulgadas de largo. Crea una especie de curva y recorta. El próximo paso es en esta esquina, esta es la parte de arriba de la pieza, vamos a hacer un pequeño hueco. Tomamos ambas capas, doblamos por la mitad y recortamos. En este punto es que vamos a insertar los manguillos. Para hacer los manguillos necesitamos hacer 2 trenzas. Es por esto que necesitamos 6 pedazos de media pulgada por 20 pulgadas de largo. Márcalos con la regla y recorta. Para hacer 2 trenzas que van a ser nuestros manguillos, vamos a tomar primero 3 pedacitos de las cintas que cortamos y los estiramos. Esto va a hacer que la tela se enrosque sin necesidad de coser. Toma las 3 cintas y anúdalas dejando por lo menos 1 pulgada en la parte de arriba. Para hacer la trenza te recomiendo que busques ayuda de alguien que sostenga el extremo del nudo para que puedas ir anudando en el otro extremo. El largo final del manguillo dependerá del largo que desees. Para una talla small se recomienda 13 pulgadas, para una talla large 15 pulgadas. Una vez determines el largo del manguillo, procura anudar ambos de la misma medida. El próximo paso es en el área superior, en los extremos, donde hicimos los 2 huecos, vamos a amarrar los manguillos. Los insertamos por el hueco y hacemos otro nudo. Repetimos el proceso para el otro lado. Por último, en la parte inferior de la curva, vas a hacer 2 huecos, toma las 2 capas, dobla y recorta. Amarra el otro lado de la trenza en los huecos que acabas de hacer. Este es el resultado final, espero que te haya gustado. Recuerda que puedes cambiar las trenzas por cintas de otros colores para darle un look distinto.